Hola, hola cocinillas, mirad dónde me he venido hoy, a coger el ingrediente principal, nuestros cangrejos. Vamos a hacer un arroz. Bueno, he puesto paella, pero que no se me ofenda ningún valenciano. Es por aquello de las búsquedas y tal, es más fácil la paella que un arroz no sé qué. Pues paella de cangrejos, muy buena, un plato súper barato, llenísimo de sabor, os va a encantar. Vamos a hacer un paso a paso súper sencillo, pero va a quedar un plato estupendo. Quiero recordaros que echéis un vistacillo por las recetas del canal, que tengo ya un montón. Podéis encontrar tanto un pudín de pimientos del piquillo, como unas hamburguesas de pescado, como la receta de pan, lo que hay variedad. Podéis encontrar un montón de recetas diferentes que seguro que alguna os gusta. Que no entres. Pss, pss. No se te olvide lo de la cajita de información, vale, lo de las nuevas redes sociales, que es muy importante. Si ya verás, nadie se va a creer que estoy en la playa. Hombre. Vale. No me regañes más. Venga, me voy. Vete. Vamos. Ya lo digo. También quiero deciros que en la cajita de información vais a encontrar mis redes sociales donde podéis seguirme y así yo os aviso cuando subo una nueva receta, porque ya sabéis que YouTube últimamente no avisa a todos los suscriptores y yo me voy a encargar personalmente de avisaros a todos. Así que ya sabéis, seguirme por las redes sociales. Y por supuesto, como no os lo iba a decir, si no estáis suscritos ya al canal, suscribiros, que todavía es gratis, que nunca se sabe. Así que ahora no cuesta nada apretar el botoncito rojo y así recibiréis siempre mis recetas. Y venga, que se está saliendo el sol y yo tengo que coger los cangrejitos. Así que venga, yo me voy y nos vemos en la cocina. Bueno, cocinillas, estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra paella de cangrejos de mar. Lógicamente, pues aquí tengo lo primero, el ingrediente principal, que son los cangrejos. Los tengo así tapaditos porque algunos están un poco reboleras. El arroz, que son los dos ingredientes principales. Tengo aquí unos langostinitos, pero que son congelados, y tengo 7 langostinos, ¿vale? Y luego tengo cebolla, ajos, tomate, judía verde. Tengo la parte verde de los puerros para poder hacer un buen caldo. Y tengo un trocito de pimiento rojo, pimiento verde y pimiento amarillo. Y guisantes, sal, azafrán o en su defecto colorante y aceite de oliva virgen extra. Esto es todo lo que vamos a necesitar. Anda, si estoy recogiendo los ingredientes y me falta uno. Esto lo soluciono yo en un momento, veréis. Ya está. El ingrediente que me faltaba es un vasito, una cucharada de brandy. Pues venga, ahora sí que sí, al lío. Y lo primero que vamos a hacer va a ser pelar los langostinos, picar el puerro pequeñito y rallar el tomate para obtener los ingredientes para preparar un estupendo fumé para nuestro arroz. El primer paso va a ser freír un poco nuestro puerro, que sabéis que es la parte verde, que la aprovecho para hacer el caldo. Entonces la sofrí un poco, añado las cabezas, cuando han cambiado de color voy a añadir ahora el brandy. Y ahora un poquito del tomate rallado, un poquito solo. Vamos a dejar que se evapore bien el brandy. Y ya solo así, de verdad que huele fenomenal. Vamos a añadir agua fría. Y aquí sí que os digo que aprovechéis y hagáis siempre un poco de más, por si lo queréis hacer caldoso. Echar un poco más.
Y si no, si sobra, pues siempre se puede congelar para otra ocasión, que seguramente es lo que haga yo. Y ahora vamos a echar a 2 de las estrellas del plato, los cangrejos. Yo he cogido un cangrejo por persona, he cogido 8, es para 4, siempre pongo un cangrejo por persona y uno de más por si alguien quiere repetir o lo que sea, y luego los más chiquititos, 2 de los más chiquititos los uso para hacer el caldo. Para ello tenéis que, para que sufra lo menos posible el animal, en agua fría. O sea, que es que lo he hecho inmediatamente, en agua fría. Los 2 más pequeñitos. Y el resto ya para el arroz. Vamos a comenzar con el sofrito del arroz. Para lo cual vamos a añadir nuestra cebolla. Los pimientos, que yo los tengo en esta ocasión de 3 colores, pero vamos, que puede ser perfectamente solo verde, le dan porque sea un poquito luego el arroz más vistoso, pero vamos, rehogamos un poquito, vamos a añadir sal. Las verduras las he picado pequeñitas en el ratito que se hacía el caldo, y el caldo lo tengo ya aquí colado y enfriando, ¿vale? Para que no esté excesivamente caliente. Por lo de los cangrejos, yo ya sé que el arroz se echa caliente al arroz, pero lo siento mucho, pero para los cangrejos yo lo he hecho fría, o lo más fría posible. Bueno, la cebolla con los pimientos lleva rehogándose como unos 4 minutos. Voy a añadirle el ajo. Y ya cuando empezamos a notar el aroma del ajito, vamos a añadir los guisantes y las judías verdes. Y aquí es cuando me di cuenta de que al echar el tomate no se me grabó, así que os lo digo y ya está, hay que echar el tomate. He rehogado un poquito también el tomate y vamos a añadir ya el arroz, 2 de arroz. Y de igual manera le vamos a rehogar muy bien el arroz para que no quede muy apegotonado, que quede un poquito suelto. Y vamos a echar el doble de caldo que de arroz. Aquí tengo que decir que no está muy frío el este. ¡Epa! Este sí que se ha escapado. Y ahora bien de sal, que el caldo no tenía nada de sal. Vamos a añadir ya el azafrán, que además ya es lo último que me queda. Este caldo es el que me ha sobrado, que es el que cuando enfríe congelaré. Y ahora es el momento de probar el agua que está en el arroz y rectificar de sal. Lo dejamos a fuego fuerte los primeros 10 minutos o así, bajamos al mínimo y dejamos cocer. En este punto del arroz, en que el caldo justo burbujea por encima del arroz, es el momento de bajar el fuego al mínimo. Bueno, han pasado como 2 minutos desde que he bajado el fuego, ya está bastante más lento y voy a ir añadiendo ya a modo decorativo los langostinos. Y ahora vamos a tapar, a quitar el fuego y que se vaya haciendo con el calor residual. Y vamos viendo el punto del arroz, pero vamos, como mucho así otros 4 o 5 minutos. Bueno, ha estado reposando unos 5 minutos con el propio calor residual. ¡Voilà!
Y así es como va a quedar. El arroz está sueltito, pero hecho. Y aquí tengo un limón para acompañar y decorar. Ahí. Pues ya estaría. Espero que os haya gustado y que la disfrutéis mucho. Si es así, ya sabéis, dejadme un like. Hasta aquí la receta de hoy. Espero como siempre que os haya gustado mucho y si es así, que os suscribáis al canal, que para hacerlo no tenéis que apretar más que este botoncito. Y si queréis ver más vídeos, pues os dejo aquí uno que viene por aquí, justo para que lo disfrutéis. Espero que os guste tanto como este. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!